¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Perdonen la molestia, se perdieron 10 minutos de la entrevista. No hubo nada interesante, fue una pequeña charla entre yo y Euge, porque hubo un problema con el audio en Twitch. Así que nada, disculpen y espero que lo disfruten mucho. No te olvides, si estás en Spotify, seguime. Y si quieres verme, lo ves en YouTube. Y si estás en YouTube, anda a la Spotify y mirarlo por los dos lados, así. ¿eh? Besito. Primero, preguntarte, más o menos, arranca la pandemia, más o menos abril, mayo. ¿Cómo era la situación ahí en el hospital, no? O sea, ¿qué pronóstico tenían? ¿Qué sentían? ¿Cómo era vivir eso? No, al principio en realidad era como que no nos imaginábamos la que venía, ¿no? Porque veníamos leyendo lo que pasaba afuera, al principio lo que pasaba en China y era, qué bajón lo que están pasando en China y era como, bueno, ¿qué pasa allá, no? Después cuando empezó a estar en Europa fue, qué onda, ¿no? ¿Vendrá para acá? No vendrá para acá, pero seguía siendo como muy lejano para nosotros. Eh, Cuando vino el primer caso, que se internó, creo que había sido en la clínica Zavala, ahí ya, como dijimos, bueno, estamos medio al horno, pero empezamos a estudiar un poco de qué se trataba, cómo protegernos, y al principio era como una cuestión medio graciosa, ¿viste? Bueno, de vestirnos, sacarnos fotos, uy, qué raro, mirá, la máscara, el barbijo, el coso, ¿viste? Todo el equipo, bueno, cómo ponerse, cómo sabérselo. O sea, no jodiendo con eso, pero pensando que capaz que alguna vez lo íbamos a tener que usar. Y no pensando que íbamos a tener que usarlo tanto y por tanto tiempo. Y después, bueno, los primeros en realidad pacientes que cayeron eran pacientes que eran sospecha, porque al principio tardaba, o sea, se hacía nada más en el Malbrán, la PCR, y tardaban como 7, 8 días en darte el resultado, o incluso más. Entonces, la verdad que era medio un garrón el estar esperando y teniendo los pacientes completamente aislados y sobre todo eran, como te decía, pacientes capaz que venían, tuvimos unos neuquinos que venían de una luna de miel, lo tuvimos a Joe y Robert que habían venido a conocer la Patagonia, y bueno, los teníamos completamente aislados del mundo y prácticamente entrábamos, o sea, poco y nada era para entrar, para revisarlos, y enfermería entraba para revisarlos, y si estaban todos bien, porque la verdad que esos los primeros eran pacientes que estaban muy bien, medio como que nadie se les acercaba demasiado, ¿viste? Eh, y después empezó a caer el aluvión de pacientes bastante añosos al principio, en la primera ola, pacientes con muchas comorbilidades. Las comorbilidades son digamos, los antecedentes patológicos de los pacientes. Nosotros en Ciudad Evita tenemos una población muy vulnerable, de pacientes obesos, diabéticos, desnutridos, anémicos, poblaciones, viste, con pobreza, mal alimentados, entonces con malos controles clínicos, y entonces era un tema, ¿no? Porque venían pacientes grandes muy, muy mal y de mediana edad, ponele 60 años para arriba, no tan añosos también en la primera ola. Y bueno, ahí ya cuando empezaron a llegar ahí de a muchos nos dimos cuenta eh, que se venía jorobada, pero aún así decíamos, bueno, esto en septiembre, octubre, se va el frío y ya está. Y realmente lo pensábamos así, era tremendo. Pero bueno, acá, acá seguimos, ¿no? Y pasaron 2 años y yo siento que pasaron 5, no sé. Sí, me Siento que imagino. hace 1000 años viviendo esto. Sí, y es más, hasta a mí se me hizo largo, que yo estaba acá en casa tranquilo, ¿no? O sea, digo, por eso hablo, yo siempre quise traer a un médico cuando lo empecé porque quería hablar de esto, ¿no? Que también hay una deshumanización de ustedes, ¿no? Que como que se los ve como, bueno, siempre que voy al médico, el médico está feliz, está contento, me atiende, listo, yo me voy, pero el chabón, en este caso la muchacha, sigue ahí. O sea, ¿cómo se vive eso?
desde adentro, ¿no? Esa deshumanización, no sé cómo darle otra palabra, como... Sí, mira, yo cuando estaba estudiando medicina, una vez estaba rotando en el hospital Algerich y me puse muy mal por un caso clínico. Ahora no me acuerdo qué paciente era, pero me había angustiado mucho. Y un compañero mío me dijo, pero vos no te podés poner mal adelante del paciente. Me dice, pues vos tenés que ser la fuerte. Y la verdad que los primeros tiempos de residencia como que me hacía la fuerte, ¿no? La que no pasaba nada. Pero la verdad es que con el tiempo, cada vez menos. O sea, cada vez puedo menos mantener eso. Y la verdad es que no hay muchos médicos que se quiebren tanto frente a pacientes. En general, hay una cuestión de tener que mantener una línea o tener que mantenerse entero porque, bueno, porque sos el médico, porque sos el sostén, ¿no? Pero bueno, también somos humanos y tenemos sentimientos y también se nos mezclan con nuestras propias vivencias. Y esto también pasó en la pandemia, ¿no? Porque era una cosa que nos tocaba a todos. No es que era una enfermedad que la tenía un paciente y entonces, bueno, era una cosa aislada. Entonces, lo que le pasaba al otro paciente me podía tranquilamente pasar a mí o capaz que le estaba pasando a alguien que yo conocía, que quería mucho. Entonces se empezaban a mezclar mucho las emociones, más los miedos, más, ¿no? Y quebrábamos. O sea, era así, era muy difícil no quebrar en ese contexto. Claro. Sí, y cómo, o sea, en tu caso, ¿cuál es como tu cable a tierra? ¿Cómo mantenés o sea, de afuera, ¿no? ¿Cómo es separar esa? Yo me imagino debe ser muy difícil ver a alguien, que venga alguien que esté mal, debe ser hermoso poder curarlo, sanarlo y verlo irse bien, pero las veces que no pasa, a ver, Sí, yo no lo puedo separar. O sea, claro, la verdad que capaz que habría que, que hablar con los médicos que sí pueden. Yo te digo, como que también estábamos, y José María le pasaba lo mismo, con mi compañero, que sí, uno de los que escribió también el libro, estábamos pasando por situaciones familiares también muy heavies, entonces era lo que te decía, como que se nos mezclaban muchas cosas, y la realidad es que el, el equipo de protección personal que teníamos, que era en ese momento, o sea, usábamos las antiparras, doble barbijo y la máscara, y yo usaba mucho el mono que también tenía capucha, o si no usábamos cofia, prácticamente no se veía nuestras caras. Entonces, a mí me daba un poco más la libertad de poder angustiarme sin que el paciente lo notara demasiado. Pero me pasaba de que se me empañaban todas las antiparras, y que trataba de no quebrarme ante situaciones muy complicadas, porque para el paciente o sea, no tenían contacto con familiares porque claro, no podían tener contacto, entonces el único contacto carnal, si se quiere, porque encima todo entre látex y cosas, era con los médicos, con los enfermeros, con los kinesiólogos y con los que entraban a dejarle la comida, a limpiarle la habitación, a sacarle sangre y ahí para de contar. No tenían contacto con nadie más y los contactos eran mínimos porque intentábamos todos que sea corto el tiempo de estadía en la habitación para protegernos a nosotros mismos también. claro, Este, y muchos de nuestros pacientes, no así en sanatorios privados y demás, que tenían teléfono, tenían wifi. Nosotros en el hospital no tenemos wifi, muchos pacientes de nosotros no tenían teléfono, muchos capaz que tenían teléfono, pero se quedaban sin crédito y no tenían cómo comunicarse. Entonces estaban completamente solos, o muchos tenían a sus familiares directos también internados. Entonces, no sabían qué estaban pasando unos a otros, madres internadas con hijos internados o parejas internadas, fue muy tremendo todo. Y ahí, bueno, nosotros también teniendo que, no teniendo, pero queriendo suplir esa falta que tenían ellos, entonces capaz que envolvíamos nuestros celulares en film de cocina y hacíamos videollamadas con familiares para que se pudieran ver,
o llamadas telefónicas, o sacábamos fotos y después se las mandábamos por WhatsApp a los familiares, como para que tuviesen algún, ¿no? algún registro de sus seres queridos. Pero en el medio de todo eso, bueno, nada, historias muy, muy tremendas y también historias que terminaron muy bien y que todavía incluso tenemos pacientes que nos escriben o que nos vienen a ver o porque no todo es tristeza, ¿no? Pero obviamente No, lo que más nos deja, digamos, cicatrices es todo lo tremendo, ¿no? Lamentablemente somos medio así, que vemos a veces más el vaso vacío que el lleno. no, pero también ustedes sufrieron un montón, o sea, la verdad, ha habido momentos, yo no soy de llorar cuando veo Mm. películas, cuando leo libros, yo no soy de llorar, de hecho tampoco soy mucho de leer libros y este libro me tuvo ahí 3 horas leyéndolo seguido, así que felicitaciones de vuelta, ¿no? Pero hay casos acá, por ejemplo, el de la madre y los mellizos, que tampoco me interesa mucho enfocarme en cada caso, eso si vos querés, claramente sí, para que la gente también compre el libro, digo. Pero un caso muy lindo también es el de, creo que se llamaba Marcelo, el que al final sale agradeciendo a todos. ¿Cómo es vivir eso también? Si quieres contarlo un poco del caso y cómo Sí, fue. ese fue un personaje y además también nos dijo, Marcelo era un paciente que entró muy mal, que hacía poco caso porque era un tipo, viste, esa gente que está como muy a mil, que, viste, siempre haciendo cosas, que le costaba mucho quedarse sentado en una cama, que le costaba mucho tener el oxígeno y no moverse, Me vas a que le acordar de costaba alguien. el no hablar, viste, el quédate quieto, no hables, no hacía caso y aún así salió adelante. Y cuando salió nos dijo, quiero que me filmen diciendo un mensaje y quiero que lo suban a las redes y demás. Nosotros, bueno, en el Instagram de Detrás de los Barbijos lo tenemos ahí el video de Marcelo hablando, porque a él le parecía también importante remarcar, ¿no? el laburo de todos los del hospital para tratar de sostenerlos a los pacientes. Y nosotros en el libro, más allá de las historias puntuales que vos decís, que son, nosotros en el libro es una Sí. periodista, soy yo la que escribe, y la periodista y José María. Y yo soy la que cuenta, digamos, desde adentro de la internación. Entonces, lo que yo vivo es más que nada el contacto con los pacientes. La periodista Cele, ella hacía entrevistas a gente de salud, entonces sus historias son más relacionadas a entrevistas de diferentes personajes, digamos, de la salud de toda Argentina. Y José María, como jefe de enfermedades infecciosas, estaba medio que al tanto de todo, ¿no? De lo epidemiológico, de lo que pasaba en farmacia, de lo que pasaba con los hisopados, tenía como una visión un poco más global. Entonces, también eso está bueno en el libro, como que es diferente lo que vas a leer de cada uno. Y lo que a mí me parece importante remarcar también, más allá de contar algunas historias que no es para golpe bajo, o sea, si No. bien vos lo lees y parece que, porque sí, son golpes bajos, pero es también para visibilizar un poco, ¿no? Lo que nos teníamos que comer, porque en el medio de todo eso pasaba que a una médica le incendiaron el auto, que a otros médicos no los dejaban Uy, entrar ahí está. a sus edificios o les ponían carteles diciendo que los iban a contagiar a todos. Y los mismos que antes salían al balcón y aplaudían diciendo, ay, cómo los queremos a los médicos, y después medio como que no querían ni que les pasemos cerca. A mí me pasó de estar con AMBO y me han dicho que no estén en la calle con AMBO porque me miraban horrible, onda como si yo tuviese encima, viste, el bicho. Eh, entonces, eh, el visibilizar un poco las cuestiones que vivimos ahí adentro, como para decir, está bien, listo, sí, o sea, pero la pasamos feo nosotros también, ¿no? Independientemente de, obviamente, los que las pasan peor son los pacientes y los familiares, ¿no? Eso desde ya, pero fue un laburo, sobre todo de salud mental, muy tremendo el que tuvimos que hacer.
Y después lo importante también que nos parecía en el libro es que cuando en la tele o en la radio se hablaba de pandemia, se hablaba de los médicos, sobre todo de los médicos terapistas, de los kinesiólogos y de los enfermeros, y como que ya está, o sea, como que esos eran ¿viste? Los personajes de salud, y atrás hay un montón de gente laburando, que son vitales y que fueron vitales para nosotros y para nuestro laburo. ¿Viste? Gente de farmacia, de servicio social, de salud mental, de los administrativos, o sea, camillero, ambulanciero, todos laburando en equipo, y todos al tanto de lo que le pasaba a los pacientes. Por ejemplo, a Robert, que era un paciente de Australia, eh, un camillero le consiguió un chip para un teléfono, yo le cargué ¿cómo se llama? El crédito, Sí. hice la llamada, pero como que todos trabajábamos en equipo también para tratar de ayudar a los que estaban ahí desconectados del mundo. Sí, la verdad, lo que pasaron ustedes fue terrible, de verdad. Si bien el mundo entero pasó algo terrible, lo de los médicos, yo, por lo menos para mí, fue peor, ¿no? Sacando de lado los pacientes que claramente, bueno, Sí, sí, bueno, qué sé yo, viste, no sé, es lo que hacemos, o sea, ¿no? Nosotros lo que decimos es eso, como que nosotros no somos héroes que nos fuimos a inmolar adentro de un hospital porque dijimos, ay, acá son, o sea, es nuestro laburo, es lo que hacemos, es lo que nos gusta hacer, lo que disfrutamos hacer, y lo que sentíamos que teníamos que hacer también, ¿no? Porque lamentablemente también hubo muchos médicos, médicas y diferentes personajes dentro de lo que es de salud que han inventado o exagerado situaciones para tener licencias y quedarse en su casa. Y después hay gente que podía quedarse en su casa por edad o por comorbilidades y no se quedó en su casa y estuvo viendo pacientes. Entonces, eso también marca, ¿no? Qué tipo de no sé, de profesional o cuán importante es la carrera, porque uno también puede decir, bueno, está bien, pero era más importante su familia y el miedo y qué sé yo, y vos decís, bueno, está bien, pero qué sé yo, un bombero no puede decir, ay, me puedo quemar y yo tengo hijos y no voy a entrar al incendio. Y bueno, ¿para qué sos claro. bombero, viste? Como que, este, Y así sí, que nada, nosotros siempre decimos, no es que somos héroes de nada, es lo que nos gusta hacer, lo que amamos, lo que sentíamos que teníamos que hacer, y después, bueno, lo que a cada uno le surgía, porque capaz que algunos decían, no sé, en otra situación, no sé, bueno, yo voy, entro y listo, y si no tiene teléfono y no se pudo comunicar y qué sé yo, no es mi problema, viste, es una mierda la situación, pero yo me voy a mi casa lo más rápido que pueda. Bueno, después también es en cada uno cómo reacciona a todo eso que ve y cómo lo digiere, porque tampoco es que todos los médicos del mundo estuvieron por los rincones llorando como yo por cada paciente que perdían. Eso depende mucho de la emocionalidad de cada uno o qué fibras le toca internas de por qué se pone así tan mal, ¿no? Con cada cosa. Eso ya es como muy, muy personal. Pero bueno, después otros esenciales de otras situaciones capaz también tuvieron situaciones medio de mierda y que los han obligado a laburar en lugares donde no estaban bien protegidos, o sea, y esa gente también a nivel emocional la pasó como el orto. Que capaz que laburaba, no sé, de repositor en un supermercado, pero no se sentía protegido por sus jefes o por sus supervisores, y también para él o para ella le habrá pasado como el ojete, ¿viste? Es y bueno, como que en cada lugar cada uno lo vivió distinto. Eh, y también es importante remarcar que hay lugares, sobre todo en Europa o en China, además, que se fue tan de las manos que hubo situaciones donde han tenido que decidir entre pacientes a qué paciente salvaban y a qué paciente no, porque no alcanzaban los respiradores. Y es importante que se sepa que acá no pasó eso.
¿sí? Independientemente de si sos de este gobierno, si no, si te parece que hicieron las cosas como el orto o como pudieron o como lo que sea, es importante remarcar que la salud pública de este país reaccionó como pudo, pero dentro de lo que se pudo hacer, se hizo lo mejor posible y que no tuvimos que elegir, o sea, en general, ¿no? No es que capaz que en situaciones específicas o en lugares específicos del interior o demás habrá pasado, eso no sé, pero no a nivel de lo que vimos que pasaba en Europa. Y era lo que temíamos, ¿no? El miedo que teníamos nosotros era Me ese. imagino. Y las situaciones que, por ejemplo, en el hospital pasaron, que necesitábamos pasar muchos, o sea, 2 o 3 pacientes a terapia y teníamos una sola cama, por suerte salieron derivaciones a tiempo para que esos pacientes dentro del día tuviesen el, el, el respirador que necesitaban. O sea, y eso también es importante remarcarlo porque eso como médico te destruye. El tener que elegir a quién sí, a quién no, te destruye porque vos no sos quien para, o sea, para tener que decidir quién muere y quién no, ¿no? Entonces son decisiones que de todas maneras están normatizadas, o sea, nosotros tenemos guías de, en ese caso, por qué elegir a un paciente y a otro no. No es que decidimos porque me gusta más este o me cayó mejor o es más, ni siquiera si es más joven o no. O sea, son un montón de otras cosas. Eh, pero por suerte no tuvimos que usar en forma masiva esas guías para decidir y eso es importante remarcarlo porque si no hubiese sido muchísimo peor. Sí, también en el libro hablas de eso de que, bueno, se moría un paciente y era como que se llegaba como si fuese a cambiar fichas, como bueno, hay una cama libre. Imagino lo feo que debe haber sido eso, o sea, lo duro más que feo. Y esa es la parte en donde la gente dice, ves que no tienen sensibilidad, ¿no? Como, bueno, se va el del 320, bueno, pero estaba el de abajo, el de la 402, que, viste, y terminás en esos momentos, sí, pensando en, así, ¿no? Como, bueno, se va este, viene este, hago esto, hago este enroque, paso a este al otro, y de afuera sí parece como que estuviésemos hablando de fichas de ajedrez más o menos, pero también la rapidez con la que necesitábamos laburar ameritaba que a veces uno reaccionara ahí de esa manera. Sí, no, me imagino. ¿En algún momento durante la pandemia tuviste miedo a, ya sea morir o a contagiarte feo, a quedar internado o algo así? No, no, te digo la verdad, no. Tuve muchos compañeros que sí, pero yo estaba, no sé por qué, porque la verdad es que, o sea, eso fue una sensación. Decía, si me contagio, no va a ser grave. O sea, tenía como Al final esa tuviste razón. sí, por suerte. O sea, era totalmente azaroso, porque la verdad es que vimos pacientes que estuviesen muy mal y que no tenían, sobre todo en la segunda ola, ¿no? No tenían ninguna enfermedad previa ni nada y eran muy jóvenes, entonces no tenía mucho que ver. Pero sí, bueno, Lucas, mi novio, estuvo internado por una neumonía, pero fueron poquitos días y no necesita oxígeno y también estuvo muy bien. Yo tenía, en ese momento mi hijo tenía 1 año y nos contagiamos todos y tampoco tuve miedo por él. O sea, el motivo por el cual a mí en lo personal no me dio miedo, no te lo sé decir. Capaz me daba más miedo el hecho de que no le llegue a mis viejos, pero aún así, por ejemplo, no dejamos de verlos con la distancia y el barbijo, o sea, durante toda la pandemia no dejamos de tener contacto, este, pero lo que más capaz me daba miedo eran ellos, pero no, yo no, y me llamaba mucho la atención ver capaz compañeros de mi edad que estaban aterrados. Sí. Bueno, justo hablaste de tu hijo, te iba a preguntar, ¿cómo es, no? Ser madre, trabajar en un hospital. Creo que también tenías otro trabajo, puede ser que estabas con dos, lo leí, pero no me acuerdo bien. Sí, ¿Cómo fue? yo,
trabajo en el hospital, los miércoles a la noche hago de tarde, desde la tarde y toda la noche hasta la mañana, trabajo en un sanatorio de Capital. Y además soy docente de la Universidad de La Matanza, pero bueno, todo lo que era el trabajo de docencia pasó a ser por Zoom, que también fue caótico todo eso, pobres nuestros alumnos, pero teníamos horarios que no los podíamos controlar porque salíamos a cualquier hora. Muchos de nuestros alumnos terminaron teniendo Zoom con nosotros a las 10 de la noche un viernes, por ejemplo, o sea, cosas que decís, porque eran todas las semanas arreglar a ver qué bache podíamos estar, y la verdad es que estábamos matados con José, que es mi compañero también ahí de la universidad. Así que hicimos todo lo que pudimos. Para los estudiantes también fue re heavy todo esto, porque se perdieron un montón y no pudieron aprovechar prácticamente todo este tiempo. Y con respecto a la maternidad, si querés hacemos otro Zoom hablando de la maternidad. Ahora que está de moda, capaz que podés conseguir muchos adeptos a hablar de la maternidad. No, para mí es un caos ser madre. Yo siempre mi laburo fue lo principal, lo primordial, lo que más me gustaba, lo que más me interesaba y a lo que más le daba importancia. Desde que empecé a laburar siempre fue así, laburé muchas horas, no me importaba, todos los laburos decía que sí y demás. Y ser madre es un cachetazo porque te das cuenta que no das abasto, que hay una persona que necesita 100% de vos, y eso me costó un montón porque tuve que relegar un montón de cosas de mi profesión por la maternidad. Incluso lo tengo que seguir haciendo hoy. Durante la pandemia tuvimos la suerte de que mi cuñada, que era la que cuidaba a Simón, lo siguió cuidando. Así que yo tenía la posibilidad de salir y volver un poco más tarde o demás, y yo sabía que Simón estaba bien cuidado y en familia, ¿no? Si no hubiese sido, no sé, o sea, si no, no sé cómo hubiésemos hecho si yo no tenía quien cuidase a Simón, porque todos la gente que no tenía dónde dejar a sus hijos se tuvo que quedar en su casa, pero no hubiese sido una opción para mí quedarme en mi casa en este contexto. Y no. Qué difícil, me imagino, menos mal que estaba ahí tu cuñada, porque si no, no, o sea, es una locura, ¿no? La verdad que no sé si decirle tu historia, pero como puede decirle, tu historia es una locura, capaz que es muy, como bueno, estoy hablando de Alejandro Magno, ¿no? Pero de verdad o sea, dos laburos, médica, durante la pandemia, con un hijo, es increíble. Es lo que nos pasó un montón, o sea, Sí, José contó que tuvo medio como que lo contrario, que debido a la pandemia no pudo ver a sus hijos durante 7 meses, porque lo consideraban eh, peligroso, sí, si se quiere, para sus hijos. Y fue terrible, porque eran también muy chiquitos y él, bueno, a diferencia de mí, de tener que venir acá y después de toda la carga del hospital tener que encargarme de un nene de 1 año, él se quedaba trabajando hasta las 1000 porque llegaba a su casa y se desarmaba por no poder verlos, ¿no? O sea, y eso le pasó a un montón de gente. Yo tengo gente de otros laburos que tampoco los dejaban ver a sus hijos. Bueno, médicos que estaban embarazados, tengo compañeras que quedaron embarazadas en medio de la pandemia, entonces tuvieron que obviamente no laburar más, pero también, ¿no? Viviéndolo como de afuera, capaz queriéndolo vivir desde adentro. Hubo muchísimas historias así sí. similares a las nuestras. Sí, durísimo. Tanto las dos caras de la moneda debe ser. Gracias a Dios, bueno, a nosotros no nos pasó, pero me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? O sea, yo de verdad les tengo gran admiración a los médicos. Sé que lo dije muchas veces, pero le tengo una gran admiración a todos los médicos porque lo que hicieron, lo que tuvieron que vivir, más allá de que claramente todo el mundo en lo económico y en lo social sufrió, lo de ustedes fue una locura. ¿Te quedó algunas tipo de secuela, no sé si decirle psicológica o una secuela así heavy? Más allá de, bueno, me imagino el cansancio y el agotamiento
tanto mental como Sí, físico. yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que me parece que todavía, aún hoy, no somos muy conscientes de lo que nos dejó. Em, la otra vez le mandé un mensaje a mi novio, porque a veces yo vivo con él, somos una familia, pero nos conectamos más a veces por WhatsApp. Y, y le contaba y le digo, ¿sabes qué? Me parece que lo que me quedó de todo esto es que estoy mucho pensando en la muerte. O sea, como que me queda un pensamiento muy constante de, de pensar, de pensar en la muerte de la gente cercana. O sea, como que me pongo a pensar en, che, ¿cómo se va a morir fulano o mengano? ¿Cuándo será? ¿Será este año? ¿Será el año que viene? ¿De qué se morirá? ¿Cómo? ¿Que yo? De pensar en mi muerte, de pensar en la muerte de la gente que tengo cerca, ¿no? Como que me quedó medio esa cosa de pensamiento, viste, muy repetitivo. eh, y, y de que no tolero, no tolero mucho que más que la gente cercana se muera. O sea, me quedó como viste, como una cosa así. La otra vez estaba hablando con una amiga que su papá estaba mal y está luchando contra una enfermedad de mierda y bueno, él está bien, ahora está bien, pero bueno, está complicado su enfermedad, ¿no? Y me puse a llorar adelante de ella y le dije, ¿podemos hablar de otra cosa? Le digo, porque no. Y claro, o sea, yo le estaba hablando de su papá y la que lloraba era yo, era como. Y después yo le decía a mis otras amigas, le digo, no puedo creer que me pase esto, o sea, ¿cómo puede ser que termine yo mal? O sea, tengo que sostener, no tengo que angustiarme. Pero me pasa un montón eso. O capaz que, no sé, el otro día estaba escuchando historias este, del 24 cuando fue la marcha, que me hubiese gustado ir, pero bueno, estaba acá con mi chiquito y no me pareció ir con él. Pero me puse a escuchar en la radio historias y quebraba, ¿viste? Y no sé, no era así yo, ¿entendés? De quebrar ante cualquier situación o cualquier. Por más que también son historias re heavy, ¿no? Sí, obvio. Que no te pueden pasar como muy ahí livianas ante los oídos, pero las reacciones de angustia que tengo son como muy exageradas. ¿Viste? Capaz que si me tenés al lado me mirás y me decís, che, tanto, ¿no? O sea, ¿te parece llorar por esto? Y sí, me quedó como una lágrima fácil, ¿viste? Y como un constante pensamiento de, de, de muerte tremendo. ¿Viste a muchos pacientes fallecer? No, no, sí, no, a ver, sí, o sea, muchos más de los que, o sea, a lo largo de mi carrera había un montón, pero lo que nos quebró con esta cuestión es que eran muchos muy seguidos, ¿no? Fueron como muchos más. Lo que más me angustiaba, o lo que más me angustió, pues nosotros yo no estoy en terapia, entonces hay un pase a terapia previo y en general los pacientes fallecían en terapia, eh, no en la sala general. Entonces no estuve tan de cerca, pero sí en la previa de decirles, bueno, te tengo que llevar a terapia y, y bueno, ahí en el libro también cuento de uno de Sí. los tantos casos, elijo uno, no voy a contar 50 iguales, pero ese fue tremendo, me quedó más que tantos otros porque fue un paciente que le fui a decir que lo iba a pasar a terapia porque no estaba respirando bien y me dice, me voy a morir. Y no te vas a morir. Vas a ir y vas a volver acá y yo voy a estar acá y te voy a estar esperando y voy a agarrar acá tus cosas y me voy a quedar con tus cosas para dártelas cuando vuelvas. Y ahí yo toda quebrada, ¿no? Adentro de todo el equipo. Y, y le empecé a preguntar cómo era su familia y me contó de sus 3 hijas, la más chica era de 4 y de su mujer y yo digo, ¿para qué me pongo a hablar de esto, no? Porque decís, uff.
O sea, qué necesidad de mortificarme más, pero también él tenía ganas de compartirlo. Y le dije que bueno, que llamemos a su mujer, que yo le iba a marcar el teléfono y que hablara con ella, eh, porque era probable que lo intubaran. Y, y él me dijo, no, no, quiero que hables vos. Eh, y cuando llegué a la oficina, ahí me largué a llorar mal y le dije a mi jefa, le digo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que hablar con la mujer y decirle que él no, o sea, no se quiso despedir? Porque en realidad fue eso, ¿no? O sea, tuve que despedirme, digamos, yo por él en algún punto. Porque, eh, nada, falleció después, unos días después, varios días después, pero no pudo sobrevivir. Y era un tipo joven. Y de esas tuvimos un montón, la verdad. Entonces esas situaciones te quiebran capaz mucho más que entre un paciente mal que no sabes nada de su vida, ¿entendés? Y en ese punto sí, uno capaz que dice, bueno, no quiero saber nada porque me voy a hacer mierda, ¿no? Pero yo soy de las que quieren saber, pero por una cuestión no de mortificarme yo, sino como de esto, ¿no? Como de empatizar. Hay una de las preguntas que nos habían hecho en las redes era esto, como de la empatía con el paciente y demás. Me parece que tenemos que ser empáticos y, y tratar de ponernos en un lugar y hacer algo al respecto en el lugar que podemos. Eso no es empatía, es otra palabra que no me sale, que ya me va a salir. Este, pero nada, me parece que es acompañar, ¿no? En en esos casos en los que no podemos hacer demasiado para mejorar la situación, tenemos la obligación moral de acompañar y eso puede ser que nos termine haciendo más mierda a nosotros, ¿no? Sí, en el libro hablas de dos términos que a mí me gustaron mucho. Uno son tres frases, que es estar, empatizar y acompañar. Y el otro que me dio un poquito de risa, que son los payamédicos, que Sí. son, bueno, si querés definirlo vos, que lo vas a definir mejor que yo, ¿a qué le llamas vos un Sí, payamédico? los tratamientos existen. Hay un médico, hay una película, no sé si vos la viste, de hace muchos años ya, con Robin Williams, que se llama Patch Adams, que es la historia Ah, creo que de no. bueno, está buenísima, es la historia de un médico que, que era muy inteligente, pero muy reacio al sistema en Estados Unidos, y se disfrazaba de médico, de payaso para ir a ver a sus pacientes. No solamente sus pacientes pediátricos, sino sus pacientes también adultos. Y, y les hacía chistes y les preguntaba, no sé, qué les gustaría, y entonces trataba de, de, de cumplir los deseos de los pacientes en los últimos días, como podía, o como podía imaginar, o como podía idearse. Y gracias a Patch se creó todo un movimiento en el mundo que se llaman payamédicos, este, que están muchos, bueno, ahora por la pandemia no están más dando vuelta en los hospitales, pero nosotros teníamos nuestros payamédicos ahí en el Balestrini. Garraham los tiene, seguramente Gutiérrez también y otros hospitales públicos. Este, y bueno, lo que hacen los payamédicos, obviamente en este país no son médicos, ¿no? Son payasos que se disfrazan de médicos y van por las habitaciones haciendo reír a los pacientes o saludándolos o sacándoles una sonrisa. Pero bueno, ante la falta de los payamédicos en el hospital, también esto que te decía, ¿no? Nosotros nos tocaba estar ahí adentro de la habitación y era el único contacto que tenían con la realidad. Pensá que ni siquiera muchos tenían radio ni nada. Entonces, bueno, a veces entrábamos a una paciente, ponle que entré con, con la neumonóloga y nos pusimos a bailarle Rafaela Carrá a los gritos. Eh, o sea, hacíamos esas cosas como para distendernos nosotros y también distenderlos un poco a ellos, porque era tremendo. Y ahora que dije que no tenían ni radio, también nos pasó un caso, creo que en el libro no lo conté un paciente que estuvo muchísimo tiempo en terapia antes de que empiece la pandemia, intubado muy mal, en coma, o sea, sin
no tenía idea de lo que pasaba, y pasó a lo que es la sala general, o sea, lo pudieron extubar y pasó a la sala general y empezó la pandemia. Y él no tenía familiares, entonces estaba ya bien, había, digamos, recobrado bien toda la conciencia y demás, pero no entendía qué estaba pasando, y entonces yo iba y le trataba de contar lo que había pasado en esos últimos meses que él había estado dormido, y me miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro, Y claro, era para una película, te digo que sí, es una re buena película esa, ¿viste? Que a veces pasa de que hay películas que se pierden el conocimiento y después se despiertan y no saben qué pasó hubo una guerra, ¿viste? Mundial y no se enteraron. Bueno, era tremendo. Entonces y él no tenía ni radio, y yo iba y le decía, no, sigue la pandemia y ya hay casos en Argentina y está todo bloqueado y la gente no puede salir a la calle y el tipo me miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y medio como que yo no sé si alguna vez entendió que se lo estaba diciendo de verdad o no, hasta que se fue de alta, pero fue tremendo eso también, ¿no? Que había algunos que eran como, no tenían idea de lo que estaba pasando me afuera. imagino. Eh, eso fue muy loco también. Este, así que nada, muchas historias. Sí, la verdad, esa está buena para una película, es medio como, ¿cómo es? El Capitán América, que queda Claro, congelado y que después quedó sale. congelado y después le pasaron, sí, 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 1000 décadas en el medio y seguimos tal cual. Sí, sí, sí. Ah, Claro. bueno, linda historia. Recién, bueno, justo hablaste mucho de la relación médico-paciente, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué rol cumple vos o cómo manejás vos esa relación médico-paciente, médico-familia? ¿Cómo se lleva? Y bueno, ahora justo en la pandemia, ¿cómo se llevó? Sí, con el tema, yo no hago consultorio, hago nada más internación. ¿Lo mataste? Sí, dice, perdón, odio a los mosquitos con mi vida. Te juro que los exterminaría a todos. Bueno, yo hago internación, no hago consultorio. Entonces, la relación que tengo con el paciente es capaz corta en el sentido que dura lo que dura su internación, porque después no tengo con los pacientes seguimiento como si hubiese un consultorio o algo, o sea, Claro. no tengo seguimiento. Con algunos puntuales, capaz que he atendido, además, que tienen mi teléfono, entonces, bueno, cada tanto me llaman o me consultan, pero son casos muy puntuales. Entonces, durante la internación, si tengo que seguir a un paciente durante la internación, esto, lo mismo que hacía en la pandemia, lo intento hacer, ¿no? De hablarle, de preguntarle cosas de la familia, de saber un poco más. No me interesa pensarlo nada más como una enfermedad o una patología, o no. Eh, es importante siempre ver el todo, y de saber lo que les pasa, porque no es lo mismo un paciente que, no sé, que esté internado por una neumonía y tiene a toda su familia llamándolo y, viste, yéndolo a visitar o atento a llevarle cosas o demás, a un paciente que vive en una granja, o nosotros tenemos muchos que viven este, como sí, ay, no me sale, como en Eh, geriátricos, claro, en pensiones o cosas, que no tienen familia, o tenemos un montón de pacientes que viven en el mercado central, o sea, que duermen ahí, ¿entendés? Este, que capaz que los ves todos los días con la misma ropa y le decís, che, o sea, hay que bañarse, y te dice, "Y, pero yo no tengo otra cosa". Y todas esas cosas es importante saberlas, ¿no? Porque incluso hay enfermedades que tienen mucho que ver con todo lo que es salud mental o demás. Entonces, o el dolor que puede sentir un paciente también está muy ligado a un montón de situaciones traumáticas que pudo tener o no. Entonces, eh, es importante conocerlos. Y trato de entablar una relación de conocer un poco más. Y con los familiares en general o sea, lo intento también, y en la pandemia fue muy complicado para todo el personal de salud el tema de los familiares, porque
en general, los familiares vienen y tienen el parte médico, ¿no? En todas las instituciones. Y ahora no podían salir, entonces tenía que ser en forma telefónica. Entonces no nos podíamos ver las caras, no podíamos, o sea, teníamos que dar malas noticias y no podíamos agarrarle la mano a los familiares o darles una palmada o sentarlos y darles un vaso de agua o llevarlos a la oficina y contarles lo que estaba pasando. Teníamos que decir todo, entonces estaba también las situaciones graves plagadas de silencios, ¿no? De tener que decir, bueno, mira, está pasando esto, y saber que del otro lado el silencio era que se estaban quebrando y vos no poder hacer absolutamente nada más que esperar y nada, o sea, entonces el tema de, de los familiares fue muy tremendo. Fue muy difícil para mí, para mí personalmente, pero seguramente para todos, el hecho de, de sobre todo cuando dábamos, ¿no?, malas noticias. Después, cuando dábamos las buenas, estaba buenísimo Claro. y nos reíamos y si venían bien las evoluciones, ¿qué haces, Euge? ¿Cómo andás? Y éramos todos ya como amigos, pero las partes heavy eran muy, muy complicadas. Es importante la mirada, y es todo lo que nos sacó, ¿no? Lo que nos sacó la pandemia, la mirada, el contacto, el darte la mano, el hacerte una caricia, este, nosotros somos, en general, nuestra idiosincrasia, ¿no? Los argentinos somos muy de Sí. general, el abrazo, el beso, ¿no? Y nos quedamos sin eso y fue tremendo. Y en estas situaciones también fue muy complicado. Sí, obvio. Y, por ejemplo, justo hablando de esto de las familias, vos contás un caso ahí en el libro que, bueno, el paciente no siguió lo que ustedes querían, no quería como cumplir el protocolo. ¿No? Que justo, bueno, esto de las familias, que, bueno, después hubo una manifestación enfrente del hospital, que si querés contar breve más o menos cómo fue. Sí, había al principio, eso también fue muy complicado porque fue un virus nuevo que nosotros no teníamos idea qué iba a pasar, cómo se trataba, qué hacer, o sea, era mucha incertidumbre la que vivimos todo el primer tiempo porque cada 2 minutos salía un tratamiento nuevo, una cosa nueva, entonces estábamos abrumados de mil informaciones que iban cambiando y para la gente también. Y los medios de comunicación no ayudaron mucho en eso porque metían mucho miedo y metían mucha información que no estaba muy testeada, entonces era complicado. Y lo que no se entendía al principio, cuando venían, ¿no?, los pacientes, no se entendía, digo, para los que no estaban en salud, era muy difícil entender que vos, no sé, llevabas a la guardia a tu familiar porque tenía un poco de tos y fiebre, y al otro día estaba con oxígeno y al día siguiente estaba muerto. Y vos decís, pero si yo antes de ayer tenía una tos y fiebre nada más, ¿qué pasó? Y sí, ¿qué pasó? O sea, el virus de mierda pasó, pero digo, no entendían la gravedad del asunto. Y con este paciente pasó eso, que venía complicado, le decíamos que necesitaba el oxígeno, pero le molestaba y se lo sacaba, entonces le decíamos, por favor, ponete el oxígeno, pero se lo sacaba, le dejábamos carteles en la habitación de ponete el oxígeno. Yo hablaba mucho con la hija diciéndole, por favor, decile a tu papá que se ponga el oxígeno, es re importante, y la hija me decía, bueno, sí, lo voy a decir, lo voy a decir, pero vos lo decís, pero no se entiende bien a veces la importancia, ¿viste? Claro. Uno después dice, pero si yo le dije, o sea, ¿cuál es el punto? No se entendió, ¿no? Y bueno, es muy difícil entender que capaz que de eso depende el evolucionar bien o evolucionar mal. Y siguió así sin ponérselo y bueno, después de 2 días empeoró y fue a terapia y a la semana falleció en terapia de una neumonía bilateral grave por COVID y recibo a los días un mensaje de Vale, que es nuestra secretaria, diciendo no bajes al hall. Y digo, ¿por qué? Entonces me asomo, porque me dicen no vayas y uno va, ¿no? Claro. Y entonces me asomo ahí qué está pasando y veo
muchos familiares con carteles diciéndonos asesinos, ¿no? Y cuando averiguó quién era, me di cuenta que era este paciente. Y nada, me sentí como muy mal, porque uno también, más allá de que uno dice, loco, qué hijos de puta, pero después cuando se pone a pensar, dice, no entendieron la gravedad, o sea, no entendieron porque nosotros no la entendemos todavía, ¿no? Porque eran los primeros tiempos. Y ahí empezás a pensar qué pudo haber fallado en la comunicación médico-familiar en este caso, para que la reacción sea esa y no se haya entendido que el paciente tenía una gravedad suficiente que lo podía llevar a la muerte. Entonces, ahí uno se tiene también que poner a pensar qué pudo haber hecho distinto, eh, porque independientemente de si te dicen que sos asesino, te llevan una pancarta o te escrachan, el tema también, o lo que a mí más me interesa, no es eso, sino que la familia realmente está pensando que los matamos, ¿no? Y eso es tremendo, porque que vos pienses que podrían haber hecho algo distinto por tu familiar o por tu papá, porque era un tipo relativamente joven, es muy doloroso, porque tenés ganas de salir a cagar a trompadas a todo el mundo. Entonces, ahí uno se tiene que poner a pensar un poco qué pasó con la relación médico-paciente, que falló o que pudo haber sido mejor para que la reacción no sea esa. Sí. En este caso, bueno, esto terminó con el fallecimiento de este padre, pero esto pregunto yo de curioso, ¿no? ¿Existe algún protocolo o es simplemente, bueno, el chabón no quiere, ya está, no quiere, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué se puede hacer con una persona que no quiere Mm. hacer lo que tiene que hacer? Y esto depende digamos, el caso de la persona, digamos. Claro, Si es una persona que está bajo sus cabales, digamos, ¿no? Que está consciente, que está lúcido, que entiende lo que le estás diciendo, no, no podés ir en contra, o sea, no lo podés dormir a la fuerza claro, para hacerle algo. Ese es el tema. Porque es su decisión y eso es el principio de autonomía, ¿no? Que hay que respetar además. Entonces uno lo que puede hacer es darle todos los elementos y toda la información para que entienda el por qué le estamos diciendo que tiene que hacer determinada cosa. Ahora, si es un paciente que está totalmente desorientado, que no entiende lo que le decís, pero que está vigil, o sea, que está con los ojos abiertos, pero que no te entiende porque, no sé, tiene una enfermedad neurológica o porque tiene una demencia o por lo que sea, bueno, ahí sí a veces podés tomar otras decisiones conjuntamente en general con la familia, de decir, bueno, lo cedo, lo duermo, ¿no? Lo relajo y le hago el tratamiento que necesita o a veces se usa la contención física en algunos casos para que no se arranquen o no se lastimen. Este, pero bueno, en el caso de este paciente era como su decisión y nosotros ya te digo, tengo fotos de a los carteles que le dejábamos en la habitación, ¿no? Después, obviamente, una vez que pasa a requerir terapia y un respirador, bueno, ahí lo tienen que poner en coma y ya no tiene claro. posibilidad de decisión de nada, ¿no? O sea, sí tienen posibilidad de decidir si quieren un respirador o no, eso también. Pero bueno, una vez que se acepta, Sí, bueno, ahí ya ya. está. Difícil. Yo cuando lo leí tenía ganas de agarrar al chabón y decirle, flaco, dale, dale. Como, no sé, o sea, me dio bronca a mí que lo estaba leyendo, no me imagino lo que debe ser para ustedes estando ahí, pero bueno. A medida que pasaron los meses y que pasaron tantos casos y que la gente fue tomando un poco más de conciencia que era un virus complicado y que no es que había un remedio que te mejoraba, ahí se empezó a notar que la gente entraba con más miedo a la internación, ¿no? Entonces, como que seguían muy al pie de la letra todo lo que uno le decía que tenían que hacer. Claro. Sí, mejor, ¿no? Gracias a Dios, porque fue... No sé, yo no sé qué hubiese hecho en ese momento si fuese yo el médico al que... Gracias a Dios no voy a estudiar medicina porque no podría. Eh, No, y, bueno, pero es eso, es también saber que cada uno decide
mientras puede su propia... No, que toma sus propias decisiones y eso que hay que respetarlo. O sea, te puede dar bronca, obviamente, como los que no se quisieron vacunar. O sea, bueno, o sea, sí, me dan bronca, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a vacunarlos mientras están durmiendo, ¿no? Claro, bueno, de eso también quería hablar ahora, que, bueno, no sé si quedó algo más para decir de alguna historia o algo así, pero quería hablar bien de qué opina, bueno, una médica, esta gente, de esta nueva aglomeración de gente antivacuna, estos padres que no vacunan a los hijos, que hace poco volvió el sarampión, enfermedades como la tuberculosis y todo eso, o sea, ¿cómo, qué se siente, no? Ver eso. Oh, Eh, en primer lugar, bueno, lo que es el calendario oficial en general en este país se cumple mucho y está buenísimo porque tenemos un calendario de vacunación que la verdad que es modelo. No muchos lugares del mundo tienen tantas vacunas gratis como en este país. Eso desde siempre Argentina tuvo un buen calendario de vacunación. En este caso no se puede, en forma obligatoria, no se podía porque eran vacunas que estaban todavía en experimentación, sí, obvio. entonces no se podía poner como... Eh, Me parece que tenemos la suerte de tener un país que no tiene un gran movimiento antivacunas, eso en primer lugar, porque hay países donde es más fuerte el movimiento. Eh, y la otra vez, una de las veces que presentamos el libro, estaba el doctor Tomás Orduna, que es un médico infectólogo muy importante, y le preguntaron esto, y él dijo que primero le daba mucha bronca y después ya como que dijo, bueno, ya está, o sea, no puedo hacer nada, lo que tengo que hacer es tranquilizarme, no enojarme, tratar de explicar los motivos por los cuales es importante, dejar pasar un tiempo y en tal caso después volver a explicarlo de nuevo, a ver si tomaron conciencia, pero sí, no, viste, la de envenenarse por la decisión del otro ya está, es como que bueno, a mí lo que me molestaba un poco es la gente que me quería convencer a mí de que no había que vacunarse, ¿no? O sea, no te querés vacunar, no querés vacunar a tu hijo, a tu hija, listo, o sea, es tu decisión. No me mandes, viste, lo que dijo el doctor Pironcho de las Islas Maldivas con respecto a la vacunación, porque me chupa un huevo. Entonces, Claro. me pasó mucho eso, ¿no? De gente que como que me quería convencer a mí de o, no sé, fulano de tal, escuché que tuvo un evento adverso a la vacuna, y sí, puede ser, puede ser. ¿Y cuántos tuvieron eventos adversos al paracetamol y al diclofenac? ¿Entendés? ¿Y cuántos están tomando una cantidad de clonazepam o de omeprazol, que son mierdas increíbles también, que hacen pelota? Entonces, es como que estamos hablando de esto porque digamos, porque está en auge esto, Claro. pero todos los medicamentos pueden dar reacciones No, adversas obvio. severas. De hecho, las producen, o sea, hay muchas muertes por muchos medicamentos, porque uno siempre tiene una primera vez que toma un medicamento y esa primera vez puede ser la última, porque te puede dar una reacción de hipersensibilidad severa y matarte. Sí puede pasar. Y entonces no tomamos nunca más nada, que también es una decisión personal, ¿no? Pero eso es tremendo. Y la realidad es que cuando vos ves los gráficos, la cantidad de tanto las internaciones como las muertes han descendido significativamente después de las vacunas. Entonces, no hay mucho que decir. O sea, es mirar las curvas y nada más. Y si con eso no entendés la importancia, y bueno, un beso. A mí me da un poco de risa. Yo tengo Twitter y veía por Twitter gente escribiendo: no se vacunen porque les ponen un chip para saber a dónde van y no sé qué. Y lo escribe Ricardo de el medio de Villa Carlos Paz. Mm. ¿No te pensás que a los rusos le importa? Los rusos, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, el que sea. ¿No te pensás que les importa qué hace Roberto de Villa Carlos Paz?
Sí, lo tremendo es que, bueno, hay muchos médicos, ¿no? Que salieron a hablar en contra de las vacunas. Y entonces, bueno, ahí obviamente causa una confusión. No sé, hace poco vi un médico de familia diciendo que como que se sacó la matrícula porque no podía estar sosteniendo esta situación y como que, no sé, ahora no sé de qué labura. O sea, bueno. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, pará, y este tipo o sea, entregó su matrícula y no la tiene más por esto, o sea, debe ser re heavy, debe tener razón, ¿no? Y es Sí. uno en cuantos, ¿no? Porque, No, y aparte que hay una realidad que es más divertido creer que todo es una conspiración a que simplemente te quieren cuidar. sí, obvio, obvio, desde ya. Y con el tema de los hijos, o sea, no te voy a negar que cuando yo justo el día que Lucas lo llevó a Simón, los 2 días, porque él tiene todavía 2, eh, yo no estaba, me hubiese gustado ir a estar ahí cuando se las dieron, pero no te voy a decir que no se me frunció un poco, ¿entendés? Porque cuando se trata de uno, digo, ya está, sí, dámela, Sí. listo, me la avisó. Y cuando se trata de tu hijo, te da un poco. Decís, ay, la puta madre, ¿no? Porque si le llega a pasar algo, es directamente mi responsabilidad, ¿no? Si me pasa a mí, bueno, soy yo, lo decidí yo y ya está. Eh, y esas cosas sí, pero me pasó cada vez también que le di cualquier vacuna o la primera vez que, no sé, que le di un antibiótico o dipirona o lo que sea. Nunca dudé en que tenía que tener las vacunas dadas. Claro. Nunca lo dudé. No, aparte más sabiendo vos todos los posibles contraefectos que puede tener cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de los medicamentos, de que la primera vez que lo tomás te puede Mm. pasar algo malo, que la probabilidad es baja, ¿no? Pero bueno, esa hipersensibilidad de la que hablas, ahora tengo unas ganas de tomar un Benadryl. Pero aparte, escuchame, vos Ah, agarrás, sí. es como mi papá toma, le dan una medicación y él la toma, pero antes lee todo el prospecto. Entonces después dice, no, Sí. porque este ojo me hace así y me parece que es por tal medicación, porque en el prospecto dice, ¿no? Entonces, claro, si vos lees los prospectos de todas las medicaciones, no tomas nada. O sea, No, no y tomas nada. lo peor de todo es cuando lo buscas por Google. No, claro, Porque sí, no. decís, che, duele un poco la cabeza, dolor de cabeza, cáncer de páncreas, te morís en 2 días. Sí, sí, no sé, es tremendo. No, no hay que googlear y obviamente siempre hay que tomar lo menos posible de cualquier cosa, o sea, ¿no? De cualquier tipo de droga lo menos Todo en posible. exceso es malo. Sí. Ay, me acordé de una vez, todo esto, yo tengo, mi hermano es médico Mm, y mi ex cuñado era médico que en ese momento era cuñado. Mi mamá le dolía, no sé qué le dolía, no, ya me acuerdo. Se había inyectado algo, le habían inyectado mal, no sé, tenía el ojo así, tenía el ojo gigante. mm. ¿Qué se tomó? Un antibiótico. Mi hermano, pero no es que se tomó uno, venía tomando antibiótico 3 o 4 días cuando fue algo que, no sé bien, un estilo Botox, no sé bien, yo de estética sé menos que, no sé, pero se lo pusieron del otro lado y se le fue para el ojo para ahí, pero no era nada que ver con un antibiótico. La cagaron a pedo 3 años, ¿qué hizo mi vieja? Tuc, otro antibiótico. Al otro día estaba bien y le dijo, ¿viste? Fue eso. Ah, bueno, obvio, sí, sí, sí. O cuando tenés gripe que te dicen no tomes nada por 7 días. Tomás algo al sexto día, el otro día está bien. ¿Viste que Sí. tenía que tomar? Bueno, sí, sí, o la gente que toma un antibiótico y al otro día ya está bien por el antibiótico, bueno, es imposible, chicos. En un día no te hace nada un antibiótico. Pero bueno, a veces uno quiere creer en la magia, ¿no? Sí. Es más divertido. ¿Qué va a ser? El mundo todo racional se hace aburrido, se hace tedioso. Bueno, yo ya me quedé sin preguntas. Bueno. Bueno, primero gracias, o sea, gracias, de verdad. Yo espero que le hayas pasado igual de bien que yo.
Sí, se pasó re rápido, estuvo bueno. Sí, y ya llevamos una hora casi, 1 hora y 20, algo así. Ahora y pico, sí, sí. Siempre se me pasan así de rápido. Está bueno, es porque... Sí, siempre agarro gente interesante. Mira, ahí me está mandando mensajes algunos que nos están escuchando, porque nosotros somos, mira, tenemos de generación X, de generación de millennials, así que tenés de varias edades. Tenemos de todos lados. Ahí. Mauricio, te estoy leyendo. Te mando un saludo. Ahí algunos. Así que bueno, me alegra que me hayas contactado, que nos hayamos conectado. Esta es la primera vez que estoy en Twitch. Yo soy muy vieja, así que todo esto es muy nuevo para mí. Así que bueno, espero que ahí a los de hasta tu comunidad twitchera les interese, y cualquier cosa nos pueden seguir a Detrás de los Barbijos. Eso. Y nos pueden Ya les paso de vuelta el IG, ahí tienen el Instagram de Euge y de Detrás de los Barbijos, y ahí tienen el link para comprar el libro, que se los recomiendo mucho, de verdad. O sea, no es porque esté con Euge acá, de verdad que yo no soy de leer nada. De hecho, habré leído 3 libros en mi vida y este me lo terminé en una semana. Menos de una semana en realidad. A veces, viste, cuando son historias como reales o historias reales que uno vivenció, ¿no? Porque aparte no es que te están contando algo que pasó hace 30 años, ¿no? Te están contando algo que vos también la viviste. Entonces estás leyendo cosas que decís, es verdad, esto pasó, o te acordás de no sé qué. Así que no es algo ajeno, es algo que nos tocó a todos en diferentes escenarios, pero que bueno, que la vivimos todos y que la seguimos viviendo, y que todos vamos a quedar recordando esto para siempre seguramente, y que vamos a seguir hablando del COVID durante mucho tiempo más. Sí, y que seguramente, bueno, tu hijo no, pero el hijo de tu hijo va a estudiar la pandemia en historia. Y seguramente, claro, sí, sí. Y va a venir teniente a decirte, me toman examen mañana de la pandemia, ¿no me ayudás un poco? Ahí. Y vos le dirás, no, bueno, en la pandemia vinieron los zombies, tuve que salir con la pala a matar gente. No, viste que al principio... Después les inyectamos a toda la población. Ahora tengo el número de todos. Claro. No, bueno, pero nada, muchas gracias, Euge, por todo, por la charla. Por favor, mucho. Así que estamos ahí conectados cuando quieran. Sí, por Instagram. Que, bueno, muchas gracias a vos. A vos, Euge. Adiós a todos. Te mando un beso grande. A vos, a tu hijo y a tu novio, marido. Sí, algo así. Algo así. A Lucas. A Lucas. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.